Muy buenas noches a todos, estamos en otro bloque más de la Resistencia y vamos a estar hablando de un tema y espero que lo esté viendo esa persona que nos comentó en YouTube. Están haciendo un análisis del Perú sin entender nada, Sendero Luminoso ya no existe y demás. Porque parece ser que ciertos grupos del terror, como la decimos por cuestiones que ya conocen de algoritmos, de censura y demás, han vuelto al Perú de una manera muy fuerte a 12 días, cuando somos este video no sé qué, cuánto van a faltar exactamente, pero a 2 semanas prácticamente de las elecciones en el Perú, en las cuales los peruanos están eligiendo el castrochavismo de Castillo o la, entre muchísimas comillas, libertad o el menos mal que sería Keiko Fujimori. Y surgió nuevamente este grupo del terror, como denominamos, hace pocos días con un ataque. Justamente que si querés, Ramiro o Horacio, presentarnos un poco, comentar esto, y justamente más que todo Horacio, que en su momento fue el que más criticaron diciendo que Sendero Luminoso ya en el Perú no existía, no tenía importancia y demás. Ahora, Sí, en efecto, yo recuerdo que más de una vez me ha pasado de que algún imbécil cree que la libertad de opinión implica que todas las opiniones son igualmente válidas. Es decir, la libertad de expresión permite que también algunos hagan gala de su ignorancia, su opina y, por qué no, su malicia. Y eso también da muestra de qué clase de familias han cobijado a dicha vida. Porque para decir semejante estupidez de ustedes no saben nada, Sendero Luminoso no existe, o es un ignorante o es una persona con una profunda malicia en su corazón, cómplice de estos terroristas. Porque lo que ha acontecido en Perú, y para volver al análisis de fondo, quiero resumirlo de la siguiente forma. Días atrás, y esto según los medios que trascienden a partir de los informes que presentan las propias Fuerzas Armadas del Perú, una columna de la organización terrorista maoísta Sendero Luminoso cometió una masacre en Santipo. El lugar donde se generó y donde se encuentra dicho acontecimiento, se encontraba también, a su vez, y perdón la redundancia con la palabra, panfletos propagandísticos que exigían a la población campesina que no votasen por Keiko Fujimori. Y ya voy a hacer una aclaración respecto al discurso que realiza posteriormente Pedro Castillo. Pero primero quiero terminar de presentar la noticia. Un atentado criminal que genera justamente este grupo terrorista, Sendero Luminoso, dejó 18 muertos en la provincia de Satipo, departamento de Junín, en el selvático valle de los ríos Apurímac, Enec y Mantaro. Bien, perdón por la pronunciación, no son zonas en las que yo habito normalmente. Estas 18 personas estaban constituidas por 10 hombres, 6 mujeres y 2 niños. Y es una zona muy humilde donde se realiza este hecho. No fue una masacre en las grandes ciudades como podría ser Lima. Es decir, son valientes para acribillar a niños y mujeres allí, en el anonimato, allí donde no habrá consecuencias, allí donde no habrá una represión por parte de las fuerzas policiales. Bien, entonces, esto es lo que aconteció. Hay que recordar que en ese lugar donde se encuentran justamente todo lo que es la propaganda propia del Partido Comunista del Perú, que bajo el nombre oficial de Sendero Luminoso aparecen a llamar expresamente a no votar por la candidata presidencial Keiko Fujimori, amenazando que si dicha región apoyaba a la candidata, entre comillas, de derecha, las consecuencias iban a ser mucho peores. Y lo cierto que no es una amenaza en una red social como a veces uno se encuentra, nosotros que estamos tan expuestos, vemos constantemente amenazas de cobardes, sino que es un hecho concreto. La amenaza vale cuando uno sabe quién genera este futuro mal, quien genera este aviso de un futuro mal, tiene la potencialidad de realizarlo. Es decir, si yo amenazase a una persona diciéndole voy a estrellar mi avión en tu hogar, claramente que no sería viable, porque ni siquiera tengo un avión. Ahora, lo que ha hecho Sendero Luminoso es, primero, generan un acto de terrorismo, lo cual demuestra que tienen la capacidad para hacerlo. Y luego dicen, esto va a ser 100 veces peor si votan por Keiko Fujimori. Esta es la gran noticia, que no quiero dedicarle más tiempo, también para cuidar un poco lo que son las censuras en redes, pero hay un tema que no es menor. Porque uno hubiese esperado una actitud noble como la que tuvo, por ejemplo, López Aliaga, que expresamente salió a condenar al comunismo con nombre y apellido. Ahora, ¿qué creen que dijo Pedro Castillo? Empieza con ese mensaje empático de yo soy uno de ustedes, yo soy un hombre del pueblo,
alguien pobre, un maestro rural. Comienza así. Y repudio el ataque. ¿Y qué creen que dijo? El ataque de Sendero Luminoso, que lleva su firma expresa. Dijo, el ataque de algunas personas. ¿Y qué hizo la prensa? La prensa no dijo, esto es un ataque de la izquierda, propio de una izquierda revolucionaria que sigue el día de hoy vigente en Perú, como sigue vigente Montoneros en Argentina, como sigue vigente la FARC en Colombia. ¿Qué dijo la prensa? Algunas personas extremistas y radicales, narcoterroristas. No son narcoterroristas, son terroristas de izquierda, porque la izquierda es esencialmente terroristas. ¿Por qué tienen que disfrazar la verdad? ¿Tanto miedo le tienen a la verdad? ¿Tanto miedo tienen que decir las cosas como son? Son terroristas de izquierda, que luego, cuando han devenido menos, sí es verdad que empezaron con los negocios del narcotráfico. Es verdad que empezaron a traficar con las drogas, porque ya el negocio de secuestrar personas ya no les da funcionar. ¿Saben por qué se llama Sendero Luminoso? Vayan a estudiar cómo fueron los boicots que generaron en su momento desde las centrales eléctricas en Perú. Entonces, estos son los asesinos que hoy quieren tomar el poder. ¿Y qué hizo Pedro Castillo? ¿Dijo, estos son los terroristas de izquierda? No, dijo, algunas personas han cometido un crimen horrendo. No son algunas personas, es una organización, Sendero Luminoso, la organización que lo está apoyando a Pedro Castillo. Y después están toda esta manga de imbéciles, del primero al último, que salen a decir, ah, no, acá no hay que votar ni por la izquierda ni por la derecha. Acá hay que girar hacia la libertad. Todo funcional es el progresismo. Y todos saben a cuál candidato me refiero. Porque mientras López Aliaga siguió haciendo campaña y apoyando a Keiko porque sabía que su amor al país era más grande que el odio que le puede tener a Keiko, mientras algunos patriotas siguieron entendiendo lo que es el realismo político, otros ya vacacionando, ya robaron sus votos, entonces ya estaban libres de culpa. Esos son los grandes defensores de la libertad. Y me refiero a De Soto. No, a mí no se me va a caer nada por decir las cosas como son. Porque no se hacen cargo. Hasta el propio Vargas Llosa, para muchos tildados liberprogre, salió a reconocer que si no se vota por Keiko viene lo peor del comunismo en Perú. Y todavía algunos tontitos dando vuelta en redes sociales con su extrema tibieza del extremo centro político diciendo, ah, no hay que votar a la derecha acá, porque la derecha es tan mala como la izquierda. Esa es la gente que está condenando al país. Entonces, más allá de toda mi solidaridad hacia la gente de Perú, que es gente muy valiosa, que nos viene apoyando desde el día uno, particularmente pienso en Susana Davanzo, Miklos Lucas, Evelyn Cruzat, Fátima Burmeo, que los vienen apoyando el día uno, acá la gente tiene que reaccionar en Perú, no podemos hacer nada desde afuera. Nosotros podemos decir las cosas como son, pero es la gente de Perú que tiene que ver esta realidad. Pedro Castillo no condena al Sendero Luminoso porque Sendero Luminoso es aliado a Pedro Castillo. Por donde se mire son aliados, porque son comunistas. Entonces dejen de disfrazar la verdad de una vez por todas. Ha sido horrendo lo que ha sucedido. Niños y mujeres y hombres también que son inocentes, no estaban en un conflicto bélico y dijeron vamos a combatir a muerte por lo que realmente creemos. Fueron víctimas inocentes de un conflicto que no eligieron. Y esto es lo que se viene si llega a ganar Pedro Castillo. Es esta gente al poder. Y qué casualidad, y con esto cierro, que aparece este ataque y la prensa, ¿qué cree que dijo? Incluso llegaron a decir, es un ataque de la derecha o un ataque del terrorismo, del narcotráfico, del narcoterrorismo. Llegaron a decir que incluso es un ataque de la derecha. Si ustedes se dan cuenta de lo demencial que es la prensa internacional, y qué curioso, que es lo que hablamos hoy en plena marcha, que aclaro, nosotros fuimos a la marcha para apoyar y acompañar, igual salimos a trabajar todos los días, no necesitamos una marcha para ser libres, aclaramos desde ya. Esta es la posición oficial. Y un influencer. Exactamente. Hoy en la marcha lo que nosotros estamos hablando era lo siguiente. Qué curioso que acontece esto y en pocas horas un atentado a un local de la Cámpora. Entonces, ¿qué dice la prensa hoy? Ya nos habló de la marcha del 25 de mayo. No, ¿qué era la noticia hoy? La derecha ataca a un local de la Cámpora, a un partido, a un local de la Cámpora. Y claro, la gente que dice, la Cámpora, de izquierda, un atentado con una bomba, quiere decir entonces que le atacó gente de derecha, quiere decir que entonces el ataque que hubo en Perú también debe provenir de la derecha, porque la derecha es la que pone bombas, la derecha es la que está atacando a la gente inocente. Qué curioso. Y no estoy diciendo que haya sido un autoatentado. Lo que digo es, qué casualidad, con qué suerte que corre esta gente,
que automáticamente todos se olviden de lo que pasó en Perú por el atentado que hubo acá en Bahía Blanca. Qué casualidad. Pero bueno, como nosotros somos a veces un poquito malos, lo que hacemos es hacer que la gente no se olvide lo que pasó en Perú. Porque no se tienen que olvidar. Los 18 nombres tienen que estar presentes el día que se vote en Perú, tienen que estar presentes en cada boleta. Que se haga sentir, que se haga sentir realmente el peso de la gente de bien. Porque si no se resuelve esto en las urnas, un mes después se va a tener que resolver en otra forma. Y todos saben a cuál me refiero. Porque To- así actúa esta gente. No me quiero extender Totalmente. y no puedo ser tan explícito. Totalmente de acuerdo, Horacio, y me gustaría también hacer un análisis muy breve de que esta situación, en este caso con Sendero Luminoso, que tranquilamente, y creo que estamos de acuerdo, si gana Pedro Castillo van a ser lo que son los colectivos para Nicolás Maduro, para Chávez en su momento, con la reforma que va a llevar a cabo, la cual va a llevar la disolución del Congreso, cuestiones las cuales las ha dicho Castillo en medios de comunicación, no es que estamos inventando nosotros, como mucha gente nos quiere tildar. Y otro dato también me parece que es interesante de analizar, es más, se me ocurre plantear alguna conferencia en algún momento con algún historiador, si se puede, o con algún analista político de la actualidad también, ¿por qué no? Del Perú o de Venezuela, si llegásemos a conseguir, es justamente cómo estos hechos que los veíamos lejanos ya, los centinelas, como se les suele llamar, la generación que nació del 2000 hacia adelante, de los atentados, de los colectivos, de Sendero Luminoso y demás, vuelven a resurgir cuando el continente está más dividido que nunca entre la izquierda, la gran mayoría de la izquierda fuerte, la izquierda chavista, la izquierda de los guerrilleros justamente de los 70, entrenados en Cuba en su momento y demás cuestiones, y del otro lado una centro derecha, una derecha en algunos países, la cual está con un discurso cada vez más fuerte, y me surgía la curiosidad de por qué vuelven todas estas cuestiones del terrorismo, del Sendero Luminoso, en Argentina la cuestión que sabemos que sigue en pie de los mapuches, las banderas de montoneros también, que cada vez se ven más en las marchas del Polo Obrero en el Obelisco, en Córdoba y demás, y justamente también este atentado o autotentado, que esperemos que algún día sepamos la verdad, lo dudo, pero bueno, que sucedió en el local de la Cámpora, que es un movimiento, el ala más extremista del kirchnerismo, para también comentarle ahí la respuesta a Pulidón, que siempre nos está viendo. Son Ramiro los Nero. herederos de Montoneros. Eso es la cámpora. Son los herederos, es la facción juvenil de lo que se haría en Perú, Sendero Luminoso, sería la facción juvenil de la FARC. Eso es lo que son. Aspirantes a prototerroristas. Niños que juegan sin saber lo que hicieron sus ascendentes, porque Cámpora fue el que liberó a todos los, entre comillas, presos políticos, que eran delincuentes y terroristas. Entonces juegan con el miedo a las personas. Pero ¿saben quién tiene miedo? El que se deja cobardar. Porque bastante que nos han venido a amenazar a nosotros. Hoy cuando estuvimos en la plaza, todos caminando, no se acercó ninguno a decirnos las cosas de frente, ¿eh? Pero por eso la gente tiene que reaccionar. Porque todos estos cobardes son como los perritos, huelen el miedo. Entonces, ¿de qué se van a dejar acobardar? Miren lo que son estos rastreros, asesinando a espaldas a niños. ¿Miedo a qué? A esta gente se la enfrenta. Y se la enfrenta con los mismos medios que ellos atacan. Entonces, o se hacen las cosas bien con Keiko, y no estoy defendiendo a Keiko que yo es la mejor candidata, no, 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 soy objetivo. O se hacen las cosas institucionalmente con Keiko, o deciden vivir sometidos a este régimen terrorista, salvo que alguno quiera defender su libertad. Pero para defenderla vayan a ver qué es la dialéctica amo-esclavo de Hegel, que tiene mucha razón en algunos puntos. Porque en esa dialéctica, ¿quién es el esclavo? El que tiene más miedo a la muerte que deseo de supervivencia. Porque el que tiene un deseo de éxito mayor está dispuesto a morir por lo que cree. Y ese es el que se convierte en amo. El esclavo el que dice, no, prefiero ser sometido antes que morir. Eso lo plantea Hegel. Pero ese ejercicio teórico tiene mucha validez en este punto. Vean lo que está pasando en Perú, que es la antesala de lo que se viene en toda la región, lamentablemente. Bueno, para agregar un poquito más a todo lo que se ha dicho, excelente lo que se dijo sobre lo que es la cámpora, se podría decir mucho más todavía de eso, la historia argentina completamente tergiversada, como siempre, ¿no es cierto? Y los argentinos entendieron después, muchos entendieron todo mal. Pero bueno, hablando sobre este caso, sobre lo que es Perú, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido, recordar que justamente como decía Horacio, son las Fuerzas Armadas, el mismo general, el mismo jefe del ejército, el general César Astudillo, había comentado a los medios oficiales en Perú
que el 10 de mayo el grupo armado de Víctor Quispe Palomino, él es uno de los líderes que también se cree que formó parte de Sendero Luminoso. Y él mismo dice que formó parte de Sendero Luminoso, pero ¿qué ocurre? Hay una interna. ¿Por qué? Porque hay otro grupo que ha surgido en Perú, que es en el 2018, que está operacional desde 2018 hasta actualmente, que es la organización Militarizado Partido Comunista del Perú, con una ideología claramente maoísta, que es de lo que se estaba diciendo en las noticias respecto a los mensajes que se habían dejado en las notas que habían lanzado, que habían repartido los volantes en lo que es el BRAEM, que es una sigla, una abreviación de valle, de un conjunto de valles que hay en Perú, que es conocido como el Valle de la Droga, ahí es donde fue que ocurrió la masacre de estas 18 personas. Ya que, bueno, volviendo al tema esta interna, ¿no es cierto? Esta organización, ¿no es cierto?, de extrema izquierda terrorista, organización terrorista literalmente, Militarizado Partido Comunista del Perú, afirma que rompió lazos con lo que es, con el otro líder, el líder máximo de Sendero Luminoso, que es Abimael Guzmán. Entonces acá se trata de una interna, ¿no es cierto? Más allá de que estuvo estas palabras de Pedro Castillo nefastas, ¿no es cierto? Y hasta que queriéndose lanzar el problema y decir que fue la derecha, una locura. O sea, hay que ver primero un poquito, ¿no es cierto?, lo que hay en las internas dentro de estas organizaciones criminales narcoterroristas, literalmente, ya que es lo que hay que investigar, ¿no es cierto?, de ahora en adelante, lo que la justicia estará encargada de hacer eso, pero bueno, justamente el jefe del ejército fue el que dijo que fue el movimiento de Víctor Quispe Palomino, el líder, o sea, estamos hablando de Militarizado Partido del Comunista del Perú. Da igual, son lo mismo, son narcoterroristas, son asesinos, que hayan una interna entre ellos, debe ser, digamos, a ver, por el control de la droga, no, más allá de eso no se me ocurre otra cosa, por cuestión de negocios, ¿no es cierto? Internas dentro de la ultraizquierda, de la izquierda siempre hay, desde siempre, ¿no es cierto? Así que por lo menos para agregar un poquito más, sí. Horacio, por el cierre. Sí, pues estamos muy excedidos de tiempo, pero estaba Sí. justo, quiero mandar un saludo especial a Susana de Avanzo, que creo que no ha habido un solo vivo que no me acompañe y es de Perú y tiene su familia en Perú y sé que están sufriendo enormemente. Miren, nosotros no seremos quizás el medio más grande y todos saben que mantenemos esto a puro pulmón. De hecho, basta ver el fondo que tiene cada uno detrás y se dan cuenta que no estamos en un estudio de grabación, que tenemos a veces ruidos de los bebés que están llorando, en el caso mío, ¿no? Tenemos la familia de fondo, hacemos lo que podemos a pulmón, algunos con el micrófono en el celular, otros con un micrófono más profesional, cada uno hace como puede. Pero ¿saben qué es lo que me llena mucho de orgullo? Que a diferencia del resto de los manfloros que tienen que esconderse atrás de grandes cadenas de comunicación, nosotros nunca nos hemos prostituido. Jamás. Nosotros sostenemos esto con la gente que nos quiere ayudar. Y a veces ni nos ayudan, a veces solamente son insultos, nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Pero ¿saben qué es lo cierto? Que vamos a decir las cosas como son libremente. Nosotros dijimos que el Sendero Luminoso no es un narcoterrorismo, son terroristas, terroristas propios del comunismo. ¿Y saben por qué hacemos eso? Porque somos libres de decir lo que queremos, porque sabemos que la verdad está con nosotros. Es así de sencillo. Entonces, si nosotros, en el caso mío particularmente, no he tenido miedo de subirme a un ring con un campeón panamericano de boxeo, un campeón de subcampeón en sanda. Miren si voy a tener miedo de decir que todo esto es una manga de fracasados parásitos que apelan a la violencia, pues son unos cobardes que no les daría jamás el pigné para hablar como hombres de frente. Porque si tienen que esconderse en armas, es porque tan idealistas no son. Si tus ideas las respaldas con balas de plomo y no con un libro, tan idealista no sos. Pero no importa, vendrán las amenazas y vendrán la censura, pero vamos a seguir diciendo las cosas como son en este espacio. Perfecto, les recordamos a la gente, tiene todas nuestras redes en la descripción, también tiene todos los métodos de apoyo para que podamos seguir sucediendo esto, tanto Mercado Pago, Patreon, PayPal y criptomonedas. Se pueden comunicar con nosotros por nuestro Instagram, La Resistencia Radio, y también les recordamos a la gente que todos estos vivos salen por twitch.tv/la-resistencia y los se suben al canal de YouTube de La Resistencia Radio. Los dejamos, nos vemos con más resistencia y mejor.